Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. España ha iniciado algo que se llama desescalada. ¿Qué significa esto? La apertura. La apertura al turismo, en particular su principal fuente de ingresos. Lo mismo está ocurriendo en toda Europa, pero hay rebrotes. Rebrotes en Alemania, rebrotes en Portugal, rebrotes en China, rebrotes en Marruecos y hasta en Nueva Zelanda, que se había tomado como un caso, digamos, el caso ejemplar de cómo manejar esta pandemia. Y por casa, ¿cómo andamos? En casa comenzó esto con un DNU, con un decreto de necesidad de urgencia, ya van más de 20. Y mientras tanto, bueno, hay cuestiones o cuestionamientos sobre el funcionamiento del Congreso, con sesiones remotas y sobre la feria judicial que se extiende. Dilemas que se presentan en este momento atípico, para el cual nadie estaba preparado. Dilemas que trataremos de dilucidar luego de esta breve pausa. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. España ha iniciado lo que se llama la desescalada. Es una nueva era o es, digamos, el ingreso en la nueva normalidad. Esto significa adelantarse al 1 de julio, que era la fecha establecida para esta nueva etapa. Esta nueva etapa que, por ejemplo, en Barcelona, sus alrededores, Lleida, ya está en fase 3, es decir, ya se puede concurrir a reuniones sociales de no más de 20 personas, siempre manteniendo la distancia social, la apertura de comercios, la apertura de bares, una nueva normalidad, algo que es lo que nos espera y algo que en Europa se traduce también en la apertura de fronteras. ¿Ha habido rebrotes? Sí, ha habido rebrotes en Portugal, ha habido rebrotes en Alemania, pero mientras tanto, bueno, la vida ingresa en esta nueva etapa y en Girona, cerca de Barcelona, está Àlex Sáez Cubero, que es abogado, es asesor de Fomento del Trabajo Nacional, que es la principal organización patronal de Cataluña, fue diputado socialista en el Congreso de los Diputados justamente por 3 legislaturas y tengo el gusto de saludarlo. Hola, Àlex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿cómo se está viviendo esta fase 3, esta
nueva normalidad. ¿Cómo es la nueva normalidad? Bueno, es comprensible que hay afortunadamente una cierta alegría en la población después de 3 meses de duro confinamiento, que en términos generales creo que la población en España se ha comportado dando ejemplo de compromiso, pero claro, 3 meses en una realidad difícil, ¿no?, de confinamiento en casa, con dificultades, pues ahora que ya estamos en fase 3, en Cataluña hoy inauguramos la posibilidad, por ejemplo, que se pueda circular entre provincias y que especialmente en Barcelona se pueda salir de la región sanitaria, pues afortunadamente hay una cierta satisfacción y una cierta alegría que también puede conllevar que el sector turístico, que es uno de los sectores más afectados, la economía española, la economía catalana, que representa el 13% del PIB, el Producto Interior Bruto de España, pues a partir de este fin de semana pueda conseguir que haya esa circulación y que empiece a abrirse la temporada turística, que para España, para Cataluña, es muy importante. Alex, la pandemia no pudo con la crispación política, por lo que se ve. Es cierto. Desafortunadamente, la política española, desde a excepción del periodo constituyente, ha vivido mucho de la confrontación derecha-izquierda, especialmente cuando ha gobernado pues la izquierda, pues la derecha ha sido muy dura en cuanto a la confrontación política y lamentablemente en un momento de excepcionalidad tampoco ha sido posible conseguir un gran consenso como otros países que envidiamos, a países como Portugal, que por ejemplo cercano, que ha tenido un gran acuerdo político para resolver estas cuestiones de recuperación económica. En España, desafortunadamente, no ha habido ese consenso y ha sido más difícil. Pero, por otra parte, el Gobierno tiene una mayoría estable, una coalición de Gobierno, ha conseguido apoyos parlamentarios suficientes para las prórrogas de los estados de alarma, para las medidas económicas que ha puesto en funcionamiento, y habrá que ver el resultado. Creo que la oposición también tendrá que confrontar con si es útil o no útil para otro día gobernar España, si esa oposición es útil o no. Esa coalición de gobierno, que es la primera desde el retorno de la democracia, entre el Partido Socialista Obrero Español, al cual perteneces, y Unidas Podemos, tiene una contracara, que es el Partido Popular, la novedad de Vox, de la ultraderecha, en las sesiones de control del Congreso, por supuesto, y alicaído Ciudadanos. Pero trasciende fronteras, porque se está negociando en Bruselas un fondo de rescate para los países. Italia es el primero, España es el segundo, para recibir algo así como 140 millones de euros. Y hay una acusación muy fuerte. La acusación es que el Partido Popular está tratando de bloquear esos fondos con tal de que se imponga una reforma de los tiempos de Mariano Rajoy. ¿Cómo se explica esto? Bueno, es difícil de explicar porque cuando alguien, yo he estado en política y tiene un gran sentido institucional, puede haber confrontación política interna, pero especialmente en la política exterior, la política europea, que es una política de Estado, entiendo que los grandes partidos deben estar de acuerdo. Así ha sido cuando el Partido Socialista ha estado en la oposición, ha sido leal al gobierno de Rajoy, por ejemplo, ¿no?, recientemente, ¿no? Sorprende ahora esa posición del Partido Popular en las instituciones europeas de alguna manera poner en cuestión algunas de las medidas de gran apoyo que está haciendo la Unión Europea y que va a beneficiar a países como España, que han sufrido de manera muy severa las circunstancias de esta pandemia, que se exijan condicionalidades, ¿no? Sorprende, me parece un error terrible, pero es así, es una oposición que la hemos vivido en otras ocasiones del periodo reciente de la política española, de desgaste, simplemente para intentar que con estas medidas volver rápidamente a poder. Parece que, si se me permite desde mi posición política, que la derecha no suele permitir mucho que cuando gobierna la izquierda, parece que el poder recae únicamente en la derecha y que en cuestiones económicas hay que derribar
por las medidas que sean al gobierno legítimo, en este caso de coalición que está gobernando España, que es un gobierno de izquierdas. Y quiero recordar que el esfuerzo que está haciendo la Unión Europea y las medidas que ha acordado de ayuda a los países de la zona euro son muy importantes, también gracias a la participación de España y al peso político que tiene también el Partido Socialista, Socialdemocracia Europea, en el contexto europeo, una ayuda de 750.000 millones del Banco Central Europeo para comprar deuda pública, un fondo de recuperación de 750.000 millones, 500.000 de transferencias directas, 250.000 de préstamos que pueden beneficiar a España como país grande de la Unión Europea en 77.000 millones de transferencias y 63.000 de créditos, que creo que lo que debería hacer la oposición, el Partido Popular, es apoyar esas medidas que van a beneficiar al conjunto del país, al conjunto de los ciudadanos y que van a ayudar a la recuperación económica, que ahora debe ser la preocupación principal más allá de la contienda política, ¿no? Y mientras tanto, las cuentas pendientes, Cataluña, sin ir más lejos. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho que el estado de alarma es centralista, centralizador, nunca debió existir. ¿Estás de acuerdo? Bueno, para nada. Es verdad que el estado de alarma ha representado una recentralización en algunas competencias por una situación excepcional, pero creo que el gobierno de la Generalitat, el presidente Torra, está mezclando cuestiones. Yo creo que ahora es verdad que hay un contencioso, hay una cuestión territorial, que es uno de los problemas políticos que debe afrontar también este gobierno, pero ahora las prioridades están en la solución, primero, de la crisis sanitaria y de la recuperación económica. Creo además que el gobierno de España, el ministro de Sanidad, que es un ministro de mi formación política, del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, ha coordinado de manera excepcional con las comunidades autónomas, con lealtad institucional, porque en España, que como sabéis, es un Estado muy descentralizado y que las competencias de sanidad están también en manos de las comunidades autónomas, se ha hecho un esfuerzo de coordinación enorme y creo que además, hombre, las medidas han sido buenas, han dado resultados, hemos afrontado esta pandemia con resultados. Desafortunadamente, pues 27.000 muertos, hay que reconocerlo. España tiene una población muy envejecida, hay preocupaciones, hay cosas mejorables, pero creo que aprovechar esta crisis sanitaria para reivindicaciones territoriales no es de recibo y creo que todo debe ser analizado en el contexto que toca. El Gobierno también ha anunciado que próximamente se va a reiniciar el diálogo con el Gobierno de la Generalitat. Nos preocupa la cuestión territorial, yo soy catalán, creo que estas son unas cuestiones que por el bien de este país y por el futuro de España pues conviene rebajar el clima de tensión, pero cada cosa a su tiempo. ¿Será moneda de cambio el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña a la investidura del gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo para, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos en el Congreso de los Diputados? Bueno, el gobierno tiene abiertas muchas vías de acuerdo en esos presupuestos. Ha demostrado una capacidad de acuerdos con muchas formaciones políticas. Estamos en un tránsito en España de un modelo de dos grandes partidos con otras fuerzas nacionalistas, con un modelo en que de pluripartidismo bajo el eje de este gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español con Podemos. Ha demostrado que es capaz de llegar a acuerdos con Ciudadanos, llegar a acuerdos con los partidos nacionalistas, con el Partido Nacionalista Vasco, con Esquerra Republicana, y creo que en una situación como la que estamos, todas las fuerzas políticas, especialmente el Partido Popular, como principal fuerza de la oposición, están llamadas a apoyar un gran presupuesto de recuperación económica para España. Esquerra Republicana, obviamente, pide ese diálogo, esa apertura de diálogo con el Gobierno de España que se está produciendo y que incluso en la última sesión de control la vicepresidenta reconoció que en cuanto sea posible se seguirán abriendo esas mesas de diálogo bilateral Gobierno de la Generalitat, Gobierno de España, para tratar de resolver algunas de las cuestiones que están pendientes y que, repito, lo que
esta es una cuestión, la cuestión territorial, la cuestión de la afrenta un poco del gobierno Puigdemont, reforzada también con el gobierno de Torra, de seguir reivindicando un proceso de defensa de la independencia. Se debe respetar las ideas políticas, pero debemos convivir para respetar el marco constitucional español. Creo que es un marco de éxito. España ha tenido un crecimiento importantísimo estos últimos años y hay que recuperar la convivencia en Cataluña, el respeto al marco constitucional y el respeto al mapa autonómico que nos ha dado grandes éxitos en los últimos años. ¿Ha bajado el nivel de tensión social en Cataluña? Sí, fundamentalmente porque, en mi modesta opinión, y yo estoy en Girona, que probablemente es la provincia en que hay un apoyo más importante a la independencia, que hay una preocupación primero por la cuestión sanitaria, ahora por la recuperación económica. Cataluña, Girona, por poner el ejemplo de mi casa, es una provincia que la economía depende en buena parte por el sector turístico. Hay una preocupación del sector turístico de que se pueda recuperar rápidamente la economía, mantener los puestos de trabajo y es verdad que tal vez las reivindicaciones soberanistas han quedado en segundo plano sin que haya cambiado, por supuesto, en muchos casos las ideas que las sustentan, pero creo que ahora la emergencia pasa a otro campo, que es el campo económico, el campo sanitario, y mucha gente que apoya la independencia también entiende que debe estar un poco sujeta a las prioridades que ahora marca pues una situación de emergencia que no había estado prevista con anterioridad y por tanto que el proceso, como que se denomina en Cataluña el proceso, el procés para la independencia, y esas reivindicaciones no se esconden, pero entiendo que han quedado un poco en segundo plano ante la emergencia sanitaria y económica que está viviendo nuestro país en los tiempos actuales. Se entiende, Alex, que el turismo es la principal fuente de ingreso no solo de Cataluña, de España, pero la pregunta es, ¿está la gente preparada para esta nueva normalidad cuando uno ve playas abarrotadas, calles repletas de gente, poca distancia social, poco respeto a la distancia social? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo he visto episodios de estos que los veo excepcionales. Creo que la gente se ha comportado con una gran firmeza, con una gran preocupación. Es verdad que al final aparecen los episodios más, a veces en prensa, los episodios más extremos, pero en términos generales la población se ha comportado, yo creo que racionalmente, muy bien con las medidas que ha determinado el gobierno. Es verdad que 3 meses de confinamiento en una sociedad que no está acostumbrada, tal vez a futuro estaremos acostumbrados, o esperemos que no, a pasar episodios como este, pero que no estaba acostumbrada y que hay una necesidad también de socializar. Pero me parece que eso es más la anécdota que la norma, y creo que más bien hay que reconocer la madurez de la sociedad española y el respeto a las normas que nos acordamos en este estado de alarma. Pero claro, la otra cuestión, a nadie escapa, el turismo, yo lo dije anteriormente, es el 13% del Producto Interior Bruto de España. Ahora empezamos la temporada turística, hay en juego muchos puestos de trabajo, buena parte de nuestra economía, y también es necesario un poco de alegría. Pensar que el consumo en España llegó a retroceder hasta un 60%. Es verdad que nosotros como consumidores, tras 3 meses de pandemia, también estamos más retraídos a la hora de consumir. Que no haya consumo es un mal síntoma para la recuperación económica, y que también hay que facilitar el acceso a los bares, a los restaurantes, a los hoteles, a la circulación también de los ciudadanos, para tratar de que la economía española, que ya ha sido severamente castigada por esta pandemia, como todas las economías, la argentina también, aquí nadie se escapa, la americana,
las grandes potencias económicas. Nadie se escapa de esta pandemia, que especialmente por el sector turístico, también el de la automoción, que está siendo castigado mucho. Hay algunos anuncios preocupantes en Cataluña y en España de cese de actividad en algunas de las plantas de automoción, por ejemplo en Barcelona Nissan. La automoción representa también el 10% del Producto Interior Bruto de España. El Gobierno también ha planteado ayudas específicas al turismo y a la automoción, porque son dos sectores en los que estamos especialmente preocupados, pero claro, la recuperación económica es fundamental. Pasada el primer estadio de emergencia sanitaria, la prioridad ahora tiene que ser la recuperación económica, y en esto el Gobierno está empleado a fondo, y creo que algunas medidas también debemos empujar a que haya, si se me permite la expresión, tras muchos meses duros, alegría, un poco de alegría para reactivar la economía. Alex, ojalá que la próxima sea una caña en una terracita. Muchas gracias. Espero que sí, Jorge. Espero verte pronto. Ojalá. Un abrazo. Abrazo fuerte. Abrazo Argentina. Gracias. Vamos a una pausa. Volvemos. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.v.edu.ar. Súbitamente el mundo se vio afectado por el coronavirus y varios gobiernos debieron tomar decisiones sobre la marcha. Aquí en Argentina se evaluó en su momento la declaración del estado de sitio, pero resulta que el estado de sitio requiere una ley del Congreso. Entonces se optó por el decreto de necesidad y urgencia. 1, 2, 3, ¿cuántos DNU van hasta ahora? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo está funcionando este sistema de DNU? ¿Cómo está funcionando la República, al fin y al cabo? ¿Ha tenido algún otro gobierno democrático tantas potestades como el actual? Se lo vamos a preguntar a Daniel Sapsay, que es abogado constitucionalista, es profesor titular y director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Doctor Sapsay, bienvenido, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal, Jorge? Un gusto hablar con usted. Quiero hacer una pequeñísima aclaración. Independientemente de que soy el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, en esta oportunidad mis opiniones van a ser estrictamente personales. Aclarado el punto, y siempre lo son, en realidad. Doctor Sapsay, la pregunta es, ¿ha habido algún... Evitar confusión. ¿Ha habido algún gobierno constitucional con tantas atribuciones o tantas potestades como el que tiene el actual, más allá de que sean de los últimos 3 meses? Sinceramente no, y le doy un primer motivo. En este momento está en ejercicio uno solo de los poderes, el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo durante más de 2 meses durmió la siesta. Poder Judicial duerme una semisiesta, hablamos a nivel federal, ¿no? Porque está de feria. Ya la expresión habla por sí sola de que es un Poder Judicial que de muy baja actuación.
Entonces, esa circunstancia, de hecho, lleva a que el presidente engrose de una manera desproporcionada el número de facultades que ha acumulado. Usted se preguntaba sobre, bueno, 1, 2, ¿cuántos DNU más? Y ya son cerca de 60. Fíjese usted, desde el 83 jamás un presidente en tan corto lapso firmó semejante cantidad de decretos de necesidad y urgencia. El Congreso, en principio, sesiona en sesiones remotas. ¿Debe modificar el reglamento? ¿Debe modificar algo para que esto sea efectivo? Bueno, efectivamente los reglamentos se modificaron. Recordemos que inclusive por el tema del reglamento del Senado, eso dio lugar a también una larga demora porque la presidenta de ese cuerpo interpuso una acción declarativa de certeza ante el Senado para consultar al Senado qué es lo que debía hacer, lo que llevó también por lo menos un mes de dilación. Pero claro, sí lo hace remotamente, de manera remota, lo cual yo pienso, y por lo que he hablado inclusive con infectólogos, que podría reunirse de manera presencial. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados sería más que suficiente y espaciada para los 72 senadores. Pensemos que son 257 los diputados, así que 72 pueden estar muy bien acondicionados con unas distancias amplísimas. Y la Cámara de Diputados podría, por ejemplo, sesionar en el CCK, ¿por qué no en la Ballena Azul? Todo es cuestión de ponerle onda, como dicen los chicos. Pareciera que en cambio se hace todo lo posible para no hacerlo. ¿Por qué la mayoría de los legislativos, los parlamentos del mundo están en funcionamiento y en la Argentina nuestro parlamento, nuestro Congreso da tantas vueltas? Bueno, se ve que tiene algo que ver con el ADN de los argentinos. No existe una respuesta lógica a esa pregunta que yo me hago. Pero eso de ponerle onda no es solo responsabilidad del oficialismo, también lo es de la oposición. Sí, de ambos, pero la oposición lo viene desde hace mucho tiempo solicitando que se hagan las sesiones. Inclusive ahora con el tema de la ley de expropiación vi que exige que sea de manera presencial. Se ve que considera que es una votación tan importante que hay que evitar todo tipo de situación que pueda llevar a la nulidad o a alguna trampita. Sabemos que muchas veces los muchachos son afectos a filtrar a alguien y evidentemente la sesión virtual creo que no da las mismas seguridades. Así que con todo creo que recae muchísimo más la responsabilidad del oficialismo, que además tiene la presidencia de las dos cámaras, no olvidemos, que son los que deben dar el envión para que las sesiones se lleven a cabo. ¿La intervención y la expropiación de una empresa privada es atribución del Poder Ejecutivo? De ninguna manera. Fíjese, el presidente de la República dicta un decreto de necesidad de urgencia inconstitucional. ¿Por qué? Porque como regla general los decretos de necesidad de urgencia están prohibidos. La Constitución lo dice bajo pena de nulidad insanable y absoluta, salvo cuando circunstancias excepcionales impidiesen el trámite que esta Constitución contempla para la sanción de leyes. Tanto no es así que al mismo tiempo envía un proyecto de ley de expropiación al Congreso, con lo cual se está contradiciendo, porque al enviarlo quiere decir que el Congreso se reúne. Entonces, la inconstitucionalidad es manifiesta. Eso es desde el derecho constitucional. Segundo aspecto violatorio del derecho constitucional es que el Poder Ejecutivo tiene vedado expresamente en el artículo 109 de la Constitución de ejercer funciones judiciales, es decir, intervenir en causas judiciales en trámite. Y es lo que está haciendo. Y no solamente lo hace violando la independencia del Poder Judicial, sino que además interviene en una justicia provincial, con lo cual viola el federalismo. O sea, que no se ha privado de nada el presidente para violar la Constitución. Pero además, y ya estamos en el terreno de la legalidad, y que a eso apuntaba su pregunta, pero era necesario que yo hiciera previamente estas aclaraciones, penetra en la ley de concursos y quiebras al intervenir en un concurso, nombrando un interventor, desconociendo que es el único competente, es el juez de la causa, que es el juez natural de la misma. Entonces, ¿qué hace él interfiriendo? Sobre todo que se trata de un problema entre privados, que el gobierno nacional no tiene una parte del capital de Vicentín, simplemente hay entes oficiales que son acreedores, con lo cual la intervención es aún más inquietante,
porque rompe el equilibrio y la igualdad entre los acreedores, obviamente el interventor va a tratar de llevar agua para su molino. Así que por donde se lo mire, esto que ha ocurrido es una verdadera tragedia institucional. Supongamos que esto se apruebe en el Senado, que es por donde va a entrar, el oficialismo tiene mayoría, en la Cámara de Diputados está más peleado el asunto, pero supongamos que se apruebe, ¿termina en la Corte? Una ley puede ser sancionada y eso no quiere decir que sea constitucional, porque puede ser revisada por el control de constitucionalidad que hacen todos los jueces. Eso comienza en primera instancia y termina en la Corte. La instancia original de la Corte es para muy pocas cuestiones, solamente cuando se produce un conflicto entre provincias o que sea parte un embajador o un ministro plenipotenciario extranjero. Y acá no se dan ninguno de los dos motivos en principio, pero sí pueden los afectados, que van a verlos y mucho, interponer distintos tipos de recursos, por ejemplo amparos, y es evidente que allí la misma Constitución le reconoce al juez el poder dictar por sí mismo la inconstitucionalidad de la norma que genera la afectación al derecho invocado en el caso por la persona que interponga el amparo. Doctor Sabzai, estamos viviendo un momento muy particular en el cual salir a la calle significa no solo la posibilidad de perjudicar a otros, sino de perjudicarme a mí mismo, es decir, de contagiarme la enfermedad. Hay una cuarentena establecida, hay un confinamiento requerido, hay permisos para poder circular. La pregunta es, desde el punto de vista constitucional, está garantizada la libertad de circulación, pero, digamos, ¿se puede tomar como una excepción esto que está ocurriendo? Usted sabe que los derechos no son absolutos y que por lo tanto pueden estar sometidos a limitaciones. Esas limitaciones la Constitución dice que deben ser hechos por ley, porque cuando nos brinda los derechos dice que deben ser conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Ahora, las limitaciones tienen que ser razonables, tiene que haber una proporción entre los medios que se utilicen y los fines que se persigan. No cualquier tipo de límite puede ser establecido bajo pretexto de que apunta a proteger la salubridad pública, la salud de las personas. Y además tiene que ser efectuado por ley. Esta proliferación de DNUs en circunstancias en que no son constitucionales tornan esas medidas arbitrarias, discrecionales e ilegales. El tránsito entre provincias, que también está vedado, el tránsito entre ciudades, que también está vedado, en algunos confines en particular, también está garantizado por la Constitución y también requeriría una ley que impedirlo. Lo que pasa es que no olvidemos que en la Argentina no hay fronteras interiores. Esto, tanto la Constitución lo dice, pero además en la interpretación la Corte lo ha manifestado en multiplísimas circunstancias desde el siglo XIX. Con lo cual lo que se está haciendo es precisamente a través de esas especies de murallas, de esos pilotes entre provincias, son fronteras interiores. Esto es escandaloso y no pasa nada. Lo que sí pasa es que, por ejemplo, sé de 2 casos en Córdoba que les ocasionó la muerte de las personas que trataron de pasar porque tenían que hacerse atender en el oeste de Córdoba, en un hospital de Merlo, y bueno, la persona se le vino el auto encima y lo aplastó. O sea, y hay otros casos también trágicos. O sea que es sumamente grave. También pasa en municipios, hay toques de queda. O sea, nos encontramos con una especie de feudalización de nuestro federalismo. Las provincias y muchos municipios, o por lo menos muchas provincias y muchos municipios se comportan como si fueran entes soberanos. Por lo tanto, pueden decidir frente a la circulación de otros nacionales si los dejan entrar o no, como si fuera un país extranjero. ¿Hasta qué punto resguardo mi privacidad desde el momento en que tengo que reportarme ante una aplicación para pedir permiso justamente para ejercer mi trabajo? Bueno, ese es un tema delicadísimo y que aparece en muchísimos países, esta voluntad de precisamente penetrar
en la esfera de la privacidad de las personas, de la intimidad de la vida de las personas, sobre el pretexto de protegerlas. Cuando no sabemos esa importantísima información, ¿qué utilización se le va a dar? Porque en realidad es una forma de espionaje interno y está prohibido, salvo que haya una orden legal para el seguimiento de una persona. Entonces, fíjese que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace unos días, en una recomendación a los países que han firmado el Pacto de San José de Costa Rica, es uno de los órganos de este pacto, les indica claramente, entre otras cuestiones, que es fundamental que no se interfiera en la esfera de la vida privada de las personas, que es muy peligroso poner en marcha este tipo de mecanismos, porque se pueden producir estas violaciones y las personas pueden quedar entrampadas de un Estado tremendamente poderoso que luego se valga de esa información para de algún modo extorsionarlas o presionarlas. Le voy a preguntar por un tema prepandemia, la discusión sobre el aumento de miembros de la Corte Suprema y la reorientación del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo los ve? Mire, son dos temas esenciales. El primero es muy preocupante porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el gran garante de la independencia del Poder Judicial. Toda vez que un gobierno, durante el transcurso de su gestión, ha decidido modificar el número de miembros, no lo ha hecho inocentemente, no lo ha hecho para que la Corte funcione mejor, lo ha hecho para tener una Corte adicta. El caso de Menem es el más categórico, cuando precisamente amplía de 5 a 9 el número de miembros y de ahí en más la cantidad de sentencias inconstitucionales que se dictaron, sobre todo en los temas de privatizaciones, fueron alarmantes. ¿Por qué? Porque era lo que algunos llamaban la Corte de los Milagros, convertía en constitucional todos los deseos del presidente de la nación. Ahora yo me temo que se quiere hacer exactamente lo mismo y eso me alarma. Hay que dejar que la Corte se vaya renovando sola o, si lo que se quiere es mejorar su institucionalidad, que la reforma solo puede ponerse en marcha cuando se termine el mandato de los gobernantes que hoy están en funciones. Entonces sí voy a creer que es para mejorar las instituciones. De lo contrario, voy a estar convencido que es para empeorarlas, porque es para tener una Corte que se ponga de rodillas. Sobre la modificación del Consejo de la Magistratura, que creo que es por donde debe comenzar la reforma de la justicia, porque tal como está funcionando y sobre todo en las características de la ley de 2006 que lo regula, llevan a la total partidización y politización del Consejo y los resultados están a la vista. Por lo tanto, esa reforma es sumamente importante. Ahora, no he visto ningún proyecto, no sé qué es lo que se quiere hacer, así que no puedo opinar sobre algo que desconozco. Doctor Daniel Sapsay, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Gracias a usted, Jorge, ha sido un placer estar con usted nuevamente. Pausa, volvemos. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.ub.edu.ar. Argentina está en cuarentena y otros países han tomado medidas similares, algunas muy laxas, porque hay una disyuntiva, más allá de que no se quiera discutir. La disyuntiva es que la enfermedad
provoca pobreza, pero la pobreza también provoca enfermedad. Es decir, estamos hablando de salud y estamos hablando de economía. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Bueno, eso es lo difícil hoy, eso es lo difícil y prácticamente lo imposible. O se inclinaron para un lado o se inclinaron para el otro, o economía o medidas sanitarias. Estamos en contacto con Vicente Palermo, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET. Vicente, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Todo bien? Bien, dado su amplia trayectoria y su gran recorrido por varios países, España, Italia, Brasil, ¿cómo ve el manejo que se ha dado aquí en Argentina de la cuarentena en particular? Usted lo decía, ¿no? Que es prácticamente más que difícil, imposible conseguir un equilibrio, que yo creo que muy pocos países lo han conseguido. Me parece que no fue el caso de Argentina, ¿no? Y yo, en relación a los casos europeos, contrastaría en el sentido de España o Italia, en el sentido de la disponibilidad de recursos, tanto fiscales como sanitarios, que constituyeron el punto de partida. Sí, me parece que en ese sentido el caso argentino se fijó como unas metas, una estrategia que es extremadamente exigente en términos de recursos que no se tienen, digamos, y eso complica mucho las cosas. Fue muy extrema, pero al mismo tiempo llegar a mantener ese extremo del cual no se sabe cómo salir es muy costoso, ¿no? Entonces Argentina se puso en un callejón complicado, muy complicado en ese sentido, ¿no? El caso de y ahí tomó una decisión sanitarista, digamos, ¿no? No importa por qué hubo distintos factores, pero digamos es una decisión sanitarista que, como digo, tiene costos muy altos. Y yo creo que una razón de esas es por la cual sí, una razón que sí vale la pena discutir, me parece, por la cual se tomó esa decisión, tiene que ver con las expectativas sociales, digamos, dar una respuesta, digamos, drástica frente a una pandemia que se percibía como amenazadora, y dar una respuesta, en principio, a cualquier costo, podría decirse. Que no fue el caso brasileño, digamos que me parece que el caso brasileño no es un ejemplo, al contrario, creo que es un contraejemplo, está muy mal desenvuelto, muy mal gestionado, sin duda. Pero ahí lo que hubo es una respuesta de decir, bueno, no, la producción, nosotros vamos a privilegiar la producción. Me parece que hay como, paradójicamente hay digamos, tienen que ver un poco con las dos culturas, la cultura más popular argentina y la cultura más elitista brasileña. El elitismo brasileño, de un modo u otro, después vinieron los gobernadores, por supuesto, y dijeron, no, pero esto no puede ser, tenemos que dar una respuesta. Y entonces, de alguna manera, se lo frenó a Bolsonaro, ¿no? Pero me parece que ahí el disparador inicial fue, no, pero la producción no puede parar, tenemos que seguir. Bolsonaro lo hizo a la violeta, eso, digamos, ¿no? A su modo loco, totalmente descabellado. Pero aquí la cosa es, bueno, la salud hay que protegerla a cualquier costo. Entonces nosotros paramos el país, congelamos la vida, digamos, y bueno, hay que pensarlas esas cosas, ¿no? Realmente
vuelvo a decir, efectivamente es muy difícil encontrar un equilibrio, pero de todas formas no pueden dejar de ser pensadas, ¿no? ¿Cómo conviven el mal humor social con el buen puntaje de los políticos? Sobre todo cuando en Argentina estábamos acostumbrados antes de la pandemia a ver quién medía más en términos negativos. Y hoy, hoy tenemos tanto en oficialismo como en la oposición imágenes muy positivas. Yo creo que eso, si no es bien aprovechado, y me parece que no lo está haciendo, no tiene mucha importancia. Es decir, me parece que eso es parecido a la luna de miel de un nuevo presidente, donde tiene altos porcentajes de aprobación, pero eso es una cosa perecedera, fugaz, que no está sustentada en nada sólido. Está sustentada en una simpatía y en una expectativa. ¡Ay, qué bien! Se está jugando por nosotros, se esfuerza. De hecho, creo que la popularidad, los niveles de popularidad de Fernández, por ejemplo, están cayendo, digamos, ¿no? No sé en este momento en qué número están, la verdad no lo sé en qué número están, pero me parece que han caído en las últimas semanas, y no me extraña para nada, porque son bases muy frágiles esas, es decir, muy difícil que se sostenga una cosa, nada menos como la aprobación, la popularidad, que tiene más que ver con el rol que con la figura, ¿no? Pero es muy difícil que se sostenga sobre bases tan frágiles, ¿no? Yo no le daría importancia. Ahora, otra cosa es si son aprovechadas, digamos, si en esa circunstancia se llevan adelante acciones que puedan definir lazos o se inscriben en lazos más permanentes, digamos, ¿no? Pero eso en Argentina es muy difícil y por obvias razones, tanto de corto plazo como más estructurales, ¿no? Si le parece, entramos en eso, pero si no, no podemos. Entremos, por supuesto. Pero no, yo quiero decir simplemente en el caso de Fernández, ahí hay dos cosas. Bueno, primero que Fernández está en las arenas movedizas del peronismo, digamos, ¿no? Entonces, esas arenas movedizas, si uno se descuida, lo tragan, pero no sustentan, no hay vínculos así, lazos de identificación y liderazgos de identificación, digamos, ¿no? No existen eso prácticamente en la Argentina, como para decir, bueno, yo esto lo nuevo lo pongo acá adentro, lo pongo dentro de ¿no? Y entonces fortalezco unos vínculos, unas relaciones así con electores o con la opinión pública o con mis simpatizantes. Eso no lamentable, para bien o para mal, hoy día no existen. Y en segundo lugar, el tema de la dificultad que tiene Fernández de resolver el problema con Cristina, que no lo resuelve, es evidente que hasta ahora no lo ha resuelto. Uno hace un mes podría decir, bueno, yo me lo preguntaba, bueno, pero ¿será que tendrá Fernández la oportunidad de utilizar, digamos, esta popularidad que tiene para poner en caja a Cristina? ¿Tendrá la oportunidad para decir, no, esto tampoco, estas designaciones las hago yo para... Bueno, evidente, y se animará? No sé si la tuvo la oportunidad, pero si la tuvo no se animó a usarla. Entonces ahora ya es un poco tarde, ahora no sé lo que va a pasar. Pero las lecturas más tremendistas, más pesimistas en ese sentido, dicen que Fernández ya ha perdido todo margen de acción, que la que maneja es Cristina, digamos. También se ha perdido la tradición de partidos en Argentina, es decir, aquí estamos hablando de un frente por un lado, otro frente por el otro, pero no estamos hablando de partidos tradicionales que apuntalen a un líder desde la base. Al contrario, es una cúspide y de la cúspide se arma el frente. Sí, uno puede decir de que la base, digamos que hay muchas razones por las cuales eso ha sido así, entre otras el desgaste de malos gobiernos, el desgaste de las gestiones fracasadas una tras de otra.
Pero la defección ciudadana, la crisis de representación es real, no es un verso. Hay una crisis de representación. Los ciudadanos se sienten al mismo tiempo hiper exigentes y hiper desafectos, ¿no? Entonces piden todo y no quieren dar nada. Y bueno, está bien, hacen la suya. Yo no los condeno, no los critico, no los sanciono, nada, no puedo además. Pero lo que pasa es que es muy difícil hacer política en ese medio. Es muy difícil. No hay ningún capital de confianza, ni ningún capital de identificación, y tampoco hay un capital activo por parte de la ciudadanía en general. La ciudadanía no quiere participar, participa muy poco, no está dispuesta a prestar su atención, a lo sumo está dispuesta a insultar, a enojarse, a indignarse y a escuchar la televisión. Estoy siendo demasiado radical, ya lo sé, esto no merece ser tomado en serio literalmente por nadie, pero estoy tratando de identificar un problema. Y el problema de a dónde llegamos como ciudadanos no es que no tengamos buenas intenciones. Sí, nos gustaría hacerlo mejor, pero no sabemos cómo, porque estamos muy enojados, muy indignados, y no sabemos cómo articular la vida en común, la relación activa como ciudadanos. Bueno, somos ciudadanos, tenemos derechos, ejercémoslo. ¿Cómo? ¿Me entienden? Es decir, y todo lo que es el tema de las encuestas, por un lado, y las redes sociales por el otro, me parece que nos crean la impresión de que hacemos algo, cuando en realidad a través de las redes sociales en sí, a veces sí, pero es un instrumento más. No vamos a fortalecer la ciudadanía ni a recuperar la república valiéndonos exclusivamente de las redes sociales. Hay que hacer política, hay que participar, y una red social no garantiza para nada eso, ¿no? Por eso le decía a Vicente que estamos más acostumbrados a la mirada negativa, a la imagen negativa de los políticos que a la positiva, que es la novedad de la pandemia, post-pandemia. Tenemos democracia electoral. ¿Qué pasa con la democracia republicana, es decir, con el sistema? Bueno, está bastante dañado. A ver, democracia republicana, por un lado, son un conjunto de instituciones. Esas instituciones están debilitadas, no es que no existan. Existen, están, pero están debilitadas porque las usamos mal, no las usamos bien, las estamos usando mal, digamos. Y hay como un círculo vicioso, porque las usamos mal, producimos malos resultados, y como producimos malos resultados, empeoran las instituciones, la calidad institucional. Entonces, uno podría decir, bueno, míralo por el lado de la división de poderes, o míralo por el lado de la responsabilidad cívica, el ejercicio de los derechos y de los deberes, ¿no? El cumplimiento, el valor de la ley, el gobierno de la ley, la autonomía de los ciudadanos. Falla por donde sea, está fallando es tan evidente, digamos, la pérdida de autonomía. Muchas cosas se expresan, pero no se expresa solamente en aquel que está solo en la calle y decir, bueno, pero vos sos un ciudadano. ¿Ah, sí? ¿No? Yo soy un ciudadano, explícame, flaco, porque ¿no? Si entiende me va a contestar muy mal, digamos, ¿no? Si voy y le explico que es un ciudadano. Pero no solamente en esos casos, en el pobrismo, es también en la movilización manipulada de los pobres, la administración de los pobres, que no es que no se den cuenta o que no sean conscientes, sino que no tienen opciones. Es decir, en muchos casos no tienen opciones. Entonces es como, qué sé yo, no sé,
condottiero medieval, digamos, ¿no? Que iba a luchaba por cualquier patrón y decía, pero vos sos un condottiero, ¿no te da vergüenza? Ayer luchabas por el Francisco I y hoy estás luchando a favor del sultán de Constantinopla. Y bueno, sí, ¿qué querés que haga? Tengo que vivir, ¿no? Entonces, la recuperación de ciudadanía va a ser muy ardua si la conseguimos, y va a llevar mucho tiempo. Esto no es un chiste, ¿no? Tarea para el hogar, tarea pendiente que nos queda. Vicente Palermo, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, quedo a disposición. Igualmente, gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Telón para Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. Hasta la próxima. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar